Chicos, muy buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidos a su clase de biología, deseando que en estos momentos se encuentren bendecidos en sus casas y dándole las gracias al Señor por un día más de vida que nos regala. Sigamos en oración, pidiéndole a nuestro Padre Celestial que pronto nos ayude a salir de esta pandemia, que erradique este coronavirus y que muy pronto volvamos a encontrarnos juntos siguiendo este proceso académico en nuestro colegio. Ok, chicos, el tema de hoy que vamos a tratar está relacionado con lo que es las evidencias de la evolución. Debemos tener en cuenta de que por qué vamos a estudiar este tema, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de estudiar este tema? Pues que debemos darnos cuenta de que en la medida en que el hombre ha estado interrogándose y preguntándose específicamente de dónde venimos, preguntándose el por qué, ¿cierto? Si realmente la teoría de Charles Darwin fue realmente cierta, que nosotros venimos de los homínidos, ¿cierto? Y que aquellos restos que se descubrieron o que se han ido descubriendo a lo largo del tiempo son realmente nuestros antepasados. Entonces, al encontrarnos en estos interrogantes y con todas estas preguntas, vamos a hacer la clase de hoy. Entonces, el tema correspondiente será las evidencias de la evolución. Vamos a encontrar dos clases de evidencias, las evidencias directas y las evidencias indirectas. Cuando hablamos de las evidencias directas debemos tener en cuenta de que ha sido el mismo hombre el que específicamente ha ido buscando esas respuestas a lo largo del tiempo. Entonces, por eso tenemos aquí lo que es la influencia humana, el interés, las ganas de saber, el específicamente conocer si realmente nosotros venimos de los monos como tal, ha sido una incógnita que no ha podido obviamente descubrir el hombre. En cuanto a las evidencias indirectas, entonces vamos a tener 6 clases. La paleontología, la anatomía comparada, la embriología, la biogeografía, la taxonomía y la sistemática y finalmente lo que es la genética y la bioquímica. Vamos a hablar entonces de cada una de ellas. La paleontología hace referencia a que es la ciencia que se dedica a estudiar lo que son los registros fósiles o los restos fósiles que se han descubierto, ¿sí? Específicamente hemos encontrado información que se han descubierto en la parte de África. Y esos registros fósiles han determinado que de pronto esos homínidos que se descubrieron pudieron haber sido nuestros antepasados. Otra evidencia indirecta de la evolución que ha tenido el hombre a lo largo del tiempo es la anatomía comparada. Comparar específicamente esos registros fósiles que se han descubierto con lo que realmente actualmente somos. Entonces aquí vamos a encontrar que hablamos de la homología y de la analogía. Cuando hablamos de los órganos homólogos, vamos a tener en cuenta que son los órganos que tienen una misma o parecida estructura interna, pero que pese a que pueden estar adoptados a realizar funciones distintas, por eso lo vamos a llamar así, homólogos. ¿Qué ejemplo tenemos específicamente? Las alas del pájaro, ¿sí? Y los brazos del hombre. Entonces, si analizamos, nuestros brazos nos permiten movernos, ¿cierto? Hacer determinados movimientos, subirlos y bajarlos. Lo mismo pues van a hacer las alas del pájaro. Obviamente pues a nosotros no nos sirven para volar, pero al pájaro sí. Pero son iguales en cuanto a la estructura, en cuanto a nuestro desplazamiento, ¿sí? Nosotros podemos hacer así, moverlos hacia arriba, hacia abajo, y entonces este es un ejemplo típico de lo que es los órganos homólogos. Ahora, cuando hablamos de los órganos análogos, ¿a qué específicamente hace referencia? A que son órganos que realizan una misma función, pese a que tienen estructura diferente. Como ejemplo característico tenemos las alas de la mosca y las alas de una paloma. ¿Son alas? Sí, pero las alas de la mosca obviamente sabemos que son muy delgadas, ¿cierto? En cuanto a su estructura. Mientras que las alas de la paloma están ya más estructuradas porque tienen huesos, están cubiertas de plumas, ¿cierto? Van a tener tendones que les permiten conexión para poder realizar el movimiento. Y cuando hablamos de los órganos vestigiales, esto es un término de pronto que no tenemos muy a la mano como tal, sabemos que son estructuras que conservamos de nuestros ancestros, que han venido de pronto generándose de generación en generación, pero que son poco útiles para lo que es el funcionamiento humano. Cuando hablamos de la embriología,
debemos tener en cuenta de que es una ciencia que se dedica al estudio de todos los embriones, ¿sí? De todos, obviamente, nuestros seres vivos. La biogeografía hace referencia a la distribución geográfica tanto de los animales como de las plantas, es decir, mirar dónde se encuentran ubicados, cuál es el porcentaje, qué alteraciones de pronto del tiempo y del clima se han generado ahí para que de pronto los organismos se hayan ido de ese lugar, ¿sí? Todo eso lo va a estudiar lo que es la biogeografía. Cuando hablamos de la taxonomía y de la sistemática, recordemos que la taxonomía es la clasificación científica que se ha hecho de todas las diferentes especies, tanto vegetales como animales. Siempre que sean organismos vivos, se ha realizado esta clasificación como tal. Y cuando hablamos de la genética y de la bioquímica, recordemos que la genética es el estudio de la estructura hereditaria que ha venido dándose a través de nuestras generaciones, ¿sí? Y específicamente, ¿quién nos va a transmitir esas características hereditarias? El ADN. Recordemos que el ADN significa ácido desoxirribonucleico. Específicamente, ¿en dónde? En lo que son las células. Y la bioquímica será la ciencia que se dedique a lo que es el estudio de las reacciones químicas dentro de nuestro cuerpo. Y aquí vamos a encontrar dos. Lo que es la bioquímica comparada, es decir, vamos a comparar las distintas reacciones que tuvieron en su cuerpo los homínidos descubiertos, ¿sí? Y las reacciones que ahora tenemos nosotros. Y la biogeoquímica molecular, analizar las moléculas que tenían tanto ellos como las de nosotros. Entonces, chicos, este será el tema que vamos a tratar en pues lo que es nuestra clase, así que los espero en la próxima clase virtual para trabajar en vivo y adentrarnos en todo esto que es la evolución del hombre, que es un tema muy interesante, ¿cierto? Que son las evidencias que nos muestran que si realmente nosotros sí venimos del mono o no, y analizar todo aquello que nos hace crecer. Muchísimas gracias, Dios los bendiga y los espero en la clase en vivo. Adiós.